El mundo del Tantra. Devi pregunta: Oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es este portentoso universo? ¿Qué constituye la semilla? El mundo del Vyam Bhagavad Tantra no es intelectual, no es filosófica. La doctrina no tiene sentido en él. Se ocupa de la práctica, del método, no de ningún principio. La palabra Tantra significa método, camino, de modo que no es filosófico. Observa esto. No se ocupa de problemas intelectuales, no se ocupa del porqué de las cosas, se ocupa del cómo, no de qué es la verdad, sino de cómo se puede alcanzar la verdad. Tantra significa técnica, de modo que este tratado es científico. La ciencia no se ocupa del porqué, se ocupa del cómo. Esa es la diferencia básica entre la filosofía y la ciencia. La filosofía pregunta: ¿por qué esta existencia? La ciencia pregunta: ¿cómo esta existencia? En cuanto haces la pregunta ¿cómo?, el método, la técnica se vuelve importante. Las teorías pierden su sentido. La experiencia se convierte en lo central. El Tantra es ciencia. El Tantra no es filosofía. Comprender la filosofía es muy fácil, porque solo se requiere intelecto. Si puedes comprender el lenguaje, si puedes comprender el concepto, puedes comprender la filosofía. No necesitas cambiar. No requiere ninguna transformación. Tal como eres, puedes comprender la filosofía, pero no el Tantra. Necesitas un cambio, más bien una mutación. A no ser que tú seas diferente, el Tantra no se puede comprender, porque el Tantra no es una respuesta intelectual, es una experiencia. A no ser que estés receptivo, disponible, vulnerable a la experiencia, no va a venir a ti. La filosofía se ocupa de la mente. Tu cabeza es suficiente. No se requiere tu totalidad. El Tantra te necesita en tu totalidad. Es un desafío más profundo. Tendrás que estar en él íntegramente. No es fragmentario. Se requiere un acercamiento diferente, una actitud diferente, una disposición. Por eso, Devi hace preguntas aparentemente filosóficas. El Tantra empieza por las preguntas de Devi. Todas las respuestas pueden ser abordadas filosóficamente. En realidad, cualquier pregunta puede ser abordada intelectualmente o existencialmente. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿qué es el amor?, lo puedes abordar intelectualmente. Puedes debatir, puedes proponer teorías, argumentar a favor de una hipótesis, crear un sistema, una doctrina, y puede que no hayas conocido en absoluto el amor. Para crear una doctrina, la experiencia no es necesaria. En realidad, por el contrario, cuanto menos sepas, mejor, porque entonces puedes proponer un sistema sin vacilar.
Solo un ciego puede definir fácilmente lo que es la luz. Cuando no sabes, eres atrevido. La ignorancia siempre es atrevida. El conocimiento duda. Y cuanto más sabes, más sientes que se derrumba el suelo bajo tus pies. Cuanto más sabes, más adviertes lo ignorante que eres. Y los que saben se vuelven ignorantes. Se vuelven tan básicos como los niños. Cuanto menos sepas, mejor. Ser filosófico, ser dogmático, ser doctrinario, eso es fácil. Abordar un problema intelectualmente, eso es fácil. Pero abordar un problema existencialmente, no solo pensar en él, sino vivirlo, experimentarlo, permitir que te transforme, es difícil. O sea, para conocer el amor, uno tendrá que estar poseído por el amor. Eso es peligroso, porque no será el mismo. La experiencia te va a cambiar. Cuando entras en el amor, entras en una persona diferente. Cuando salgas, no podrás conocer el viejo rostro. No pertenecerá. Ahora hay una fisura. La persona de antes ha muerto y ha llegado la persona nueva. Eso es lo que se conoce como renacimiento. Haber nacido dos veces. El Tantra es existencial, no filosófico. De modo que, por supuesto, Devi hace preguntas que parecen filosóficas, pero Shiva no lo va a responder de esa manera. Así que es mejor saberlo desde el principio. De lo contrario te sentirás perplejo, porque Shiva no va a responder ni una pregunta. Todas las preguntas que hace Devi, Shiva no las va a responder en absoluto. Y sin embargo, las responde. Y en realidad, solo él las ha respondido en un plano diferente. Devi pregunta: ¿qué es tu realidad, mi señor? Él no va a responder. Sin embargo, dará una técnica. Y si Devi experimenta esa técnica, sabrá. De modo que la respuesta es directa. No va a responder quién soy, sino que dará una técnica para poner en práctica y que sepas quién eres. Para el Tantra, hacer es saber, y no hay otro saber. A no ser que hagas algo, a no ser que cambies, a no ser que tengas una perspectiva diferente con la que mirar, a no ser que entres en una dimensión totalmente diferente al intelecto, no habrá respuesta. Se pueden dar respuestas, todas las que quieras. Todas las filosofías son mentira. Haces una pregunta y la filosofía te da una respuesta. ¿Te satisface o no te satisface? Si te satisface, te conviertes en esa filosofía, pero sigues siendo el mismo. Si no te satisface, sigues buscando alguna otra filosofía a la que adherirte, pero sigues siendo el mismo. No te ha afectado en absoluto, no te ha cambiado. Así que da lo mismo que seas hindú, maometano, jainista, cristiano. La persona es la misma. Solo son distintas las palabras o la ropa. El hombre que va a la iglesia, al templo, a la mezquita, es el mismo. Solo cambia el traje. Y se trata de máscaras falsas. El Tantra no se ocupa de la ropa. El Tantra se ocupa de ti. Si haces una pregunta, tu pregunta muestra dónde estás. Muestra también que donde quiera que estés no puedes ver. Un ciego pregunta: ¿qué es la luz? Y la filosofía empieza a responder qué es la luz. El Tantra solo sabrá esto
Si un hombre pregunta ¿qué es la luz?, la pregunta demuestra que estás ciego. El Tantra empezará a operar al hombre para que pueda ver. El Tantra no dirá lo que es la luz. El Tantra te dirá cómo alcanzar la comprensión, cómo llegar a ver, cómo alcanzar la visión. Cuando haya visión, habrá una respuesta. El Tantra no te da la respuesta. El Tantra te da el método para lograr esa respuesta. Ahora bien, esa respuesta no va a ser intelectual. Si le dices algo sobre la luz a un ciego, esto es intelectual. Si el ciego mismo se vuelve capaz de ver, esto es existencial. A esto me refiero cuando digo que el Tantra es existencial. De modo que Shiva no va a responder a las preguntas de Devi, pero sin embargo responderá: esto es lo primero. Lo segundo, este es un tipo diferente de lenguaje. Debes saber algo sobre él antes de abordarlo. Todos los tratados de Tantra son diálogos entre Shiva y Devi, la conciencia y la mente. ¿Por qué este tratado? ¿Por qué esta relación? No es un diálogo entre un profesor y un discípulo, sino es entre dos amantes. Y con ello, el Tantra da a conocer algo muy importante, que las enseñanzas no pueden darse a menos que exista el amor entre los dos. Deben de estar profundamente enamorados. Solo entonces se puede expresar lo más elevado, el más allá. De modo que es un mensaje amoroso. El que recibe debe estar en una actitud de amor. El Tantra dice que el que recibe debe estar recibiendo desde un lugar femenino, afectivo, amoroso. No necesita ser una mujer, pero sí tener una actitud femenina de receptividad. Cuando Devi pregunta, esto significa que pregunta una actitud femenina, un lado femenino de la mente. ¿Por qué esta actitud femenina? El hombre y la mujer no son diferentes físicamente solamente, sino también psicológicamente, mentalmente. Una mente femenina significa receptividad. Receptividad total, entrega, amor. Necesitas una psicología femenina, de lo contrario no podrás llegar a aprender. Si no estás abierto, no podrás ser contestado. Puedes hacer una pregunta y aún así seguir cerrado. Entonces la respuesta no puede penetrar en ti. Entonces tus puertas están cerradas. Estás muerto. No estás abierto. Una receptividad femenina significa una receptividad como la del útero, en la profundidad interna, de modo que puedas ser receptivo. Y no solo eso, significa mucho más. Una mujer no solo está recibiendo algo, en cuando lo recibe, se convierte en parte de su cuerpo. Se recibe un niño, una mujer concibe. En el momento en que se produce la concepción, el niño se ha convertido en parte del cuerpo femenino. No es un extraño, no es un forastero. Ha sido absorbido. Ahora, el niño no vivirá como algo añadido a su madre, sino simplemente como una parte de la madre. Y el niño no solo es recibido. El cuerpo femenino se vuelve creativo, el niño empieza a crecer. Un discípulo necesita una receptividad como la del útero.
Lo que se recibe no debe ser acumulado como conocimiento muerto. Debe crecer en ti, debe crecer y ser como sangre y huesos dentro de tu cuerpo. Debe convertirse en parte de ti. Ahora este crecimiento te transformará, te cambiará a ti, al receptor. Por eso el Tantra usa este método. Todos los tratados comienzan con Devi haciendo una pregunta y Shiva contestando. Devi es la consorte de Shiva, la parte femenina de la mente. Por eso el Tantra tiene un patrón fijo, una estructura. Cada tratado empieza con Devi preguntando y Shiva respondiendo. No va a haber ninguna discusión, ningún reproche de palabras. Hay enunciaciones muy sencillas de los hechos, mensajes telegráficos, sin intención de convencer, sino simplemente de describir, de practicar. Si entras en contacto con Shiva en una pregunta con la mente cerrada, nunca te responderá. Primero hay que romper esa cerrazón. Así que tendrás que ser agresivo. Hay que destruir los prejuicios, tus ideas preconcebidas. A no ser que quedes libre completamente del pasado, no se te puede dar nada. Pero este no es el caso de Devi. En Devi no hay pasado. Recuerda, cuando estás profundamente enamorado, tu mente deja de existir. No hay pasado. Tan solo el momento presente se vuelve todo. Cuando estás poseído por el amor, el presente es lo único. El ahora es todo. No hay pasado. No hay futuro. De modo que Devi está simplemente abierta. No hay defensa. No hay nada que limpiar. Nada que destruir. El terreno está listo. Solo hay que dejar caer una semilla. El terreno no está solo listo, sino acogedor, receptivo, pidiendo ser impregnado. Por tanto, todo lo que vamos a comentar será telegráfico. Son simplemente sutras, pero cada sutra, cada mensaje telegráfico dado por Shiva, vale una Biblia, vale un Corán. Cada una de las frases se pueden convertir en la base de la experiencia. Las escrituras son lógicas, tienen que plantear, defender, debatir. Aquí no hay ningún debate, simplemente una práctica. En tercer lugar, las mismas palabras del Vijnana-Tantra hacen referencia a ir más allá de la conciencia. Vijnana significa conciencia, Vairā significa estado que está más allá de la conciencia, y Tantra significa método, el método de ir más allá de la conciencia. Esta es la doctrina suprema, sin ninguna doctrina. Somos inconscientes, de modo que todas las enseñanzas religiosas se ocupan de ir más allá de la conciencia. ¿Cómo ser consciente? El Tantra dice que esto es una dualidad inconsciente-consciente. Si pasas de la conciencia a la inconsciencia, pasas de un lado de la dualidad a la otra. El Tantra dice, ve más allá de ambas. A menos que vayas más allá de ambas, nunca podrás alcanzar lo supremo. Así que no seas ni el inconsciente ni el consciente. Simplemente sé. Simplemente sé. Esto es ir más allá del yoga, más allá del zen, más allá de todas las enseñanzas. Vijnana significa conciencia y Vairā es un término específico, un término de Tantra, para referirse a alguien que ha ido más allá. Por eso
Shiva es conocido por Bhairava y Devi es conocido por Bhairavi, los que han ido más allá de las dualidades. En nuestra experiencia, solo el amor puede proponer, puede tener un vislumbre. Por eso el amor es básico para la experiencia tántrica. En nuestras experiencias podemos decir que solo el amor va más allá de la dualidad. Cuando dos personas están enamoradas, cuanto más profundizan en ello, menos y menos son dos, y más se vuelven uno. Y llega un momento en que se llega a un punto máximo, en el que solo son dos en apariencia, internamente son uno. La dualidad es trascendida. Solo en este sentido adquiere significado lo dicho por Jesús: Dios es amor. De otro modo no. En nuestra experiencia, el amor es lo más próximo a Dios. No es que Dios sea amor, como siguen interpretando los cristianos, que Dios siente un amor fraternal por ti. Tonterías. Dios es amor. Es una afirmación tántrica. Significa que el amor es la única realidad en nuestra experiencia, que se convierte y se acerca más allá, más a Dios, a lo divino. ¿Por qué? Porque en el amor se siente la unidad. Los cuerpos siguen siendo dos, pero algo más allá de los cuerpos se funden y se vuelven uno. Es por eso, por lo que se anhela tanto el sexo. Lo que en verdad se anhela es la unidad, pero esa unidad no es real. En el sexo, los cuerpos tienen una engañosa sensación de volverse uno, pero no son uno, simplemente están unidos. Pero, por un solo momento, dos cuerpos se olvidan de sí mismo en el otro y se sienten en una cierta unidad física. Este anhelo no es malo, pero quedarse en él es peligroso. Muestra una ansia más profunda de sentir la unidad. En el amor, en el plano más elevado, el ser interno avanza, se funde con el otro y se siente la unidad. La dualidad se disuelve. Solo en este amor no dual podemos vislumbrar cómo es el estado de un Bhairava. El estado de un Bhairava es amor absoluto sin retorno. De la cima del amor no se vuelve a caer. Es continuar en la cima. Hemos hecho la morada de Shiva, el Kailas. Eso es simplemente simbólico. Es la cima más alta, más sagrada. La hemos hecho la morada de Shiva. Podemos ir a esa montaña, pero tendremos que bajar. No puede ser nuestra morada. Podemos ir en peregrinación a la montaña de Shiva. Es una peregrinación, un viaje. Podemos tocar por un solo momento la cima más alta. Luego tendremos que regresar. En el amor sucede esta peregrinación sagrada. Pero no para todos, porque casi nadie va más allá del sexo. De modo que seguimos viviendo en el valle oscuro. A veces alguien va a la cima del amor, pero luego se echa para atrás, porque produce un enorme vértigo. Está tan alto y tú estás tan bajo que es tan difícil vivir allí. Los que han amado saben lo difícil que es estar completamente en el amor. Uno tiene que volver una y otra vez. Es la morada de Shiva. Él sigue allí. Él vive allí. Es su hogar. Un Bhairava vive en el amor. Esa es su morada. Ya ni siquiera es consciente del amor,
Porque si vives en Kailash, no te darás cuenta de que esto es Kailash, de que es una cima. La cima se vuelve una llanura. Shiva no es consciente del amor. Nosotros somos conscientes del amor porque vivimos en el no amor. Y a causa de este contraste sentimos el amor. Shiva es amor. El estado de Vairava significa que uno se ha convertido en amor. No es que esté amando, uno se ha convertido en amor. Uno vive en la cima. La cima se ha vuelto tu morada. ¿Cómo hacer posible esta cima más alta? Más allá de la dualidad, más allá de la inconsciencia, más allá del cuerpo, más allá del alma, más allá del mundo, más allá de la mal llamada moksha, la liberación. ¿Cómo alcanzar esta cima? La técnica es el tantra. Para el tantra es pura técnica. De modo que va a ser difícil comprender. Primero, comprendamos las preguntas. Lo que está preguntando Devi. Oh Shiva, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué esta pregunta? Tú también puedes hacer esta pregunta, pero no conllevará el mismo significado. Así que trata de comprender por qué Devi pregunta ¿cuál es tu realidad? Devi está profundamente enamorada. Cuando estás profundamente enamorada, te encuentras por vez primera con la realidad interna. Entonces Shiva no es la forma, no es el cuerpo. Cuando estás enamorada, el cuerpo de la persona que amas se desvanece, desaparece. La forma ya no está. Y se revela lo sin forma. Estás ante un abismo. Es por eso por lo que tenemos tanto miedo al amor. Podemos hacer frente a un rostro, a una forma, pero nos asusta hacer frente a un abismo. Si amas a alguien, si amas de verdad, su cuerpo está abocado a desaparecer. En algunos momentos de clímax, de punto álgido, la forma desaparece. Y a través de la persona que amas, estarás en lo sin forma. Por eso tenemos miedo. Es caer en un abismo sin fondo. De manera que esta pregunta no es simplemente curiosidad. Oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? Debe de haberse enamorado de la forma. La cosa empieza así. Debe de haberse enamorado de este hombre como hombre. Y ahora, cuando el amor ha madurado, ha florecido, este hombre ha desaparecido. Se ha vuelto sin forma. Ahora no se le encuentra por ninguna parte. Oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? Es una pregunta hecha en un momento de amor intenso. Cuando surge la pregunta, se vuelve distinta según el estado en que se hace. Así que vea la situación, el entorno de la pregunta en tu mente. Debe de sentirse confusa. Cuando el amor alcanza su clímax, el amante desaparece. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque en realidad toda persona es sin forma. No eres un cuerpo. Te mueves, vives como un cuerpo, pero no es un cuerpo. Cuando vemos a alguien desde el exterior, es un cuerpo. El amor penetra en el interior. Entonces ya no vemos a la persona del exterior. El amor puede ver a una persona tal y como la persona se ve a sí misma desde el interior. Entonces la forma desaparece. Un monje zen, Rinzai, alcanzó la iluminación
Y lo primero que preguntó fue: ¿dónde se ha ido mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Comenzó a buscar. Llamó a sus discípulos y dijo: id y averiguar dónde está mi cuerpo. He perdido mi cuerpo. Había entrado en la sin forma. Tú también eres una existencia sin forma, pero no te conoces a ti mismo directamente, sino a través de los ojos de los demás, a través del espejo. Alguna vez, mientras te estés mirando al espejo, cierra los ojos y piensa, medita. Si no hubiese espejo, ¿cómo podía haber conocido mi rostro? Si no hubiese espejo, no había habido rostro. Los espejos te dan rostros. Piensa en un mundo en el que no hay espejos. Estás solo. No hay espejos. Ni siquiera los ojos de los demás funcionan como espejos. Estás solo en una isla, solitario. Nada te puede reflejar. ¿Tendrás entonces un rostro? ¿Tendrás un cuerpo? No puedes tenerlo. No tienes ninguno. Nos conocemos a nosotros mismos solo a través de los demás. Y los demás solo pueden conocer la forma externa. Es por eso por lo que nos identificamos con ella. Otro místico zen, Hairakujo, solía decir a sus discípulos: cuando hayas perdido tu cabeza meditando, ven aquí inmediatamente. Cuando pierdas la cabeza, ven a mí inmediatamente. Cuando empieces a sentir que no hay cabeza, no tengas miedo. Ven a mí inmediatamente. Ese es el momento adecuado. Entonces, se te puede enseñar algo. Con cabeza, ninguna enseñanza es posible. La cabeza siempre se interpone. Devi pregunta a Shiva: oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? La forma ha desaparecido. De ahí la pregunta. En el amor entras en el otro como sí mismo. No se trata de ti respondiendo. ¿Qué haces uno? Y por vez primera conoces un abismo, una presencia sin forma. Es por eso, por lo que durante siglos y siglos no hicimos estatuas ni pinturas de Shiva. Solo hacíamos el Shiva Lingam, el símbolo. El Shiva Lingam es simplemente una forma sin forma. Cuando amas a alguien, cuando entras en alguien, se vuelve una presencia luminosa. El Shiva Lingam es simplemente una presencia luminosa, un aura de luz. Por eso pregunta Devi: ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es este portentoso universo? Conocemos el universo, pero no sabemos qué es portentoso. Los niños lo saben, los que aman lo saben, y a veces los poetas, los locos lo saben. Nosotros no sabemos que el mundo es tan portentoso. Todo es simplemente repetitivo, sin prodigio, sin poesías. Tan solo algo insípido. No crea una canción en ti, no crea una danza. No trae a la vida la poesía interna. El universo interno parece mecánico. Los niños lo miran con ojos maravillados. Cuando los ojos están maravillados, el universo es portentoso. Cuando estás enamorado, te vuelves de nuevo como los niños. Jesús dice: solo los que son como los niños entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si el universo no es portentoso, no puede ser religioso. El universo es conocido o desconocido.
pero lo que es desconocido puede ser conocido cualquier día. No es incognoscible. El universo se vuelve incognoscible cuando es misterio, y el misterio está solo cuando tus ojos están maravillados. David dice: ¿qué es este portentoso universo? De pronto hay un salto de una pregunta personal a una pregunta muy impersonal. Estaba preguntando cuál es tu realidad, y luego de repente, ¿qué es este portentoso universo? Cuando la forma desaparece, la persona que ama se vuelve el universo, lo sin forma, el infinito. De pronto, Devi se da cuenta de que no está haciendo una pregunta sobre Shiva, está haciendo una pregunta sobre el universo entero. Ahora Shiva se ha vuelto el universo entero, y ahora todas las estrellas se vuelven en él, y todo el firmamento, todo el espacio está rodeado por él. Ahora él es el gran factor de inclusión, el gran abarcador. Cuando entras en el amor, en el mundo profundo e interno en el amor, la persona desaparece, la forma desaparece, y la persona amada se vuelve simplemente una puerta al universo. Puede que tu curiosidad sea difícil. Entonces tienes que abordarlo mediante la lógica. Entonces no debes pensar en los informes. Entonces, guárdate de los informes. Entonces, conténtate con la forma. La ciencia se ocupa siempre de la forma. Si se propone cualquier cosa sin forma, una mente científica lo reducirá a la forma. A menos que tome una forma, no tiene sentido. Primero dar una forma definitiva. Solo entonces comienza la investigación. En el amor, si hay forma, no tiene fin. Disuelve la forma. Cuando las cosas se vuelven sin forma, vertiginosas, sin límites, cada cosa entrando en los demás, volviendo al universo entero una unidad, solo entonces es un universo portentoso. ¿Qué constituye la semilla? Entonces, Devi continúa. Del universo pasa a la pregunta: ¿qué constituye la semilla? Este universo sin forma, portentoso, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿O no se origina? ¿Qué es la semilla? ¿Quién centra la rueda universal?, pregunta Devi. Esta rueda sigue girando y girando, este gran cambio, este flujo constante. Pero ¿quién centra esta rueda? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el centro, el móvil? No se detiene a esperar ninguna respuesta. Sigue preguntando como si no estuviera preguntando a nadie, como si estuviera hablando consigo mismo. ¿Qué es esta vida más allá de la forma que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente? Por encima del espacio y los tiempos, los nombres y las descripciones. Disipa mis dudas. El énfasis no está en las preguntas, sino en las dudas. Disipa mis dudas. Esto es muy significativo. Si haces una pregunta intelectual, estás pidiendo una respuesta definida para que se resuelva tu problema. Pero Devi dice: disipa mis dudas. En realidad no está pidiendo respuestas, está pidiendo una transformación en su mente. Porque una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa, independientemente de las respuestas que se den. Adviértelo. Una mente dubitativa
seguirá siendo una mente dubitativa. Las respuestas son irrelevantes. Si te doy una respuesta y tú tienes una mente dubitativa, dudarás de ella. Si te doy una respuesta, también dudarás de ella. ¿Tienes una mente dubitativa? Una mente dubitativa significa que le pondrás un signo de interrogación a todo, de modo que las respuestas son inútiles. Me preguntas, ¿quién creó el mundo? Y yo te digo, creó el mundo. Entonces estás abocado a preguntar, ¿quién creó A? Así que el verdadero problema no es cómo contestar a la pregunta, sino cómo cambiar la mente dubitativa, cómo hacer que la mente sea confiada. De modo que David dice, disculpa mis dudas. Cuando haces una pregunta, puedes estar haciéndola por muchas razones. Una puede ser simplemente esta. Quieres una respuesta. Ya sabes la respuesta. La tienes en ti. Solo quieres que te confirmen tu respuesta. Entonces tu pregunta es falsa, dirigida. No es una pregunta. Puede que estés haciendo una pregunta. No puedes estar dispuesto a cambiarte a ti mismo, sino solo por curiosidad. La mente sigue haciendo preguntas y preguntas. De modo que una pregunta crea una respuesta y muchas preguntas más. La mente dubitativa es el problema. David dice, no te preguntes de mis preguntas. He preguntado tantas cosas, cuál es la realidad, la semilla, el universo. No te preguntes de mis preguntas. Disipa mis dudas. Te hago estas preguntas porque las tengo en mente, solo para mostrártelas, pero no le tenga mucha atención. La verdad que las respuestas no satisfacen mi necesidad. Mi necesidad es, disculpa mis dudas. Shiva responderá. Sus respuestas son sutras. Los métodos más antiguos, más viejos, pero también los últimos. Porque no se le puede añadir nada, están completas. 112 técnicas. Ha incluido todas las posibilidades, todas las maneras de limpiar la mente, de trascender la mente. No se puede añadir ni un solo método a los 112 de Shiva. Y este libro, el Vijnana Bhairav Tantra, tiene 5.000 años de antigüedad. No se puede añadir nada, no hay ninguna posibilidad de añadir nada. Es exhaustivo, completo, es el más antiguo y sin embargo el último, el más nuevo. Viejos como las nuevas montañas. Los métodos parecen eternos y nuevos como una gota de rocío al sol, porque son esencialmente frescos. Estos 112 métodos de meditación constituyen toda la ciencia de cambiar la mente. Entraremos en ello uno a uno. Primero, trataremos de comprenderlo intelectualmente. Pero usa tu intelecto solo como un instrumento, no como un maestro. Úsalo como un instrumento para comprender algo, pero no vayas creando barreras con él. Cuando estemos hablando de una técnica, de un sutra, deja de lado los conocimientos pasados, tu saber, toda la información. Déjalo de lado. Son solamente polvo acumulado en el camino. Entra en contacto con esos métodos con la mente fresca, alerta. Por supuesto, sin argumentación. Y no creas la falacia que una mente argumentativa es una mente alerta.
No lo es. Porque en cuanto entras en argumentos, has perdido la conciencia, has perdido la alerta, ya no estás aquí. Estos métodos no pertenecen a ninguna religión. Recuerda, no son hindús. De igual manera que la teoría de la relatividad no es judía, que Einstein lo descubrió. Y la radio, la televisión no son cristianas. Nadie dice porque si usas la electricidad es cristiana. No, porque lo concebió una mente cristiana. La ciencia no pertenece a una raza, a una religión, y el Tantra es una ciencia. Así que recuerda, esto no es hindú. Quizás fueron concebidas en India, pero no son hindús. Es por eso por lo que no mencionará ningún tipo de ritual religioso. No se necesita ningún templo. Nunca tuvo un templo. Tú mismo eres ya un templo para el Tantra. Más que suficiente. Tú eres el laboratorio. Todo el experimento va a suceder dentro de ti. No es necesario ninguna creencia. No es religión, es ciencia. No es necesaria ninguna creencia en absoluto. No se requiere creer en el Corán, en los Vedas, en Buda, Mahavira. No. No es necesaria ninguna creencia. La audacia para experimentar es suficiente. La valentía para experimentar es suficiente. Esa es su belleza. Un maometano no puede practicar, y un hindú también puede practicar, y un jainista puede practicar, y un budista puede practicar, un cristiano. No necesitan abandonar su religión, la potenciará. El Tantra los dejará satisfechos, estén donde estén. El Tantra será provechoso, sea cual sea el camino que han elegido. Así que recuerda esto. El Tantra es pura ciencia. Puedes ser hindú, o maometano, o parsi, o lo que seas. El Tantra no afecta a tu religión en absoluto. El Tantra dice que la religión es un asunto social, de modo que pertenezcas a cualquier religión es irrelevante, pero te puede transformar a ti mismo. Y esa transformación necesita una metodología científica. Cuando estás enfermo, cuando has enfermado, cuando has cogido la tuberculosis o cualquier cosa, el hecho de ser hindú o maometano o cristiano es lo mismo. La tuberculosis es indiferente a tus creencias, a las políticas sociales o religiosas. La tuberculosis tiene que ser tratada científicamente. No hay una tuberculosis hindú o maometana. Eres ignorante, estás en conflicto, estás dormido, y esto es una enfermedad espiritual. Hay que tratar esta enfermedad con el Tantra. Tú eres irrelevante, tus creencias son irrelevantes. Es meramente una casualidad que hayas nacido en una parte y otra persona haya nacido en otra parte del mundo. Es solo una casualidad. Tu religión es una casualidad. Así que no te aferres a ella. Utiliza métodos científicos para transformarte a ti mismo. El Tantra no es muy conocido. Incluso si es conocido, es muy mal interpretado, mal entendido. Hay razones para ello. Cuanto más elevada y pura es una ciencia, menor es la posibilidad que las masas la conozcan. Solía decirse que solo 12 personas comprendían la teoría de la relatividad cuando Einstein estaba vivo. En todo el mundo, solo una docena de mentes podía comprenderla.
Era difícil incluso para Einstein explicársela a alguien, hacerla comprensible, porque se mueve a gran altura, queda por encima de tu cabeza. Pero se puede comprender. Son necesarios conocimientos técnicos, matemáticos, una formación, pero se puede comprender. Pero el Tantra es más difícil porque ninguna formación ayudará, solo la transformación ayudará. Por eso es que el Tantra nunca es comprendido por las masas. Y siempre sucede que cuando no puedes entender algo, al menos lo malinterpretas. Porque entonces puedes pensar, muy bien, ya lo entendí, es así o así. No puedes permanecer en el vacío. En segundo lugar, cuando puedes comprender algo, empiezas a denigrarlo. Cuando no lo puedes entender, te insulta. ¿Tú no puedes entenderlo? Eso es imposible. Debe haber un error en la cosa misma. Uno comienza a denigrarlo y a decir tonterías alrededor de eso. Y entonces siente, muy bien, ahora está bien. De modo que el Tantra no fue comprendido, fue malinterpretado. Es natural, porque era tan profundo y tan elevado. En segundo lugar, como el Tantra se mueve más allá de la dualidad, la perspectiva misma es amoral. Por favor, entiende estas palabras: moral, inmoral, amoral. Entendemos la moralidad, entendemos la inmoralidad, pero se vuelve difícil si algo es amoral, más allá de ambas. El Tantra es amoral. Considéralo de esta manera. Una medicina es amoral, no es moral ni inmoral. Si se la das a un ladrón, le ayudará. Si se la das a un santo, le ayudará. No hará ninguna distinción entre el santo y el ladrón. La medicina no puede decir, este es un ladrón, así que le voy a matar. Este es un santo, así que le voy a ayudar. Una medicina es algo científico. Que sea ladrón o santo es irrelevante. El Tantra es amoral. El Tantra dice que no necesitas ninguna moralidad, que no es necesaria ninguna moralidad específica. Antes, al contrario, eres inmoral cuando tienes una mente muy perturbada. De modo que el Tantra no se puede poner como condición previa, que primero seas moral para luego poder practicar el Tantra. El Tantra dice que esto es absurdo. Alguien está enfermo con fiebre, entonces llega el médico. Entonces dice, primero baja tu fiebre, primero ten buena salud. Solo entonces te puedo dar la medicina. Esto es lo que está sucediendo. Un ladrón va a ver a un santo y entonces le dice, soy un ladrón, dime cómo meditar. Y el santo le dice, primero deja de robar. ¿Cómo puedo dejar de robar? Solo entonces puedes meditar. Las condiciones se vuelven suicidas. El hombre es un alcohólico, un ladrón o inmoral porque tiene una mente enferma. Estos son los efectos de la mente enferma. Y le dicen, primero ponte bien y luego podrás meditar. Pero entonces, ¿qué necesita la meditación? La meditación es medicinal, es una medicina. El Tantra es amoral. No te preguntan quién eres. Que seas una persona es suficiente. Estés donde estés, sea lo que seas, eres aceptado. Elige una técnica cuando hayamos visto los 112. Pon toda tu energía en ella y no volverás a ser la misma.
Las técnicas reales, auténticas, siempre serán así. Si pongo condiciones previas, eso muestra que tengo una pseudo técnica. Si te digo, primero haz esto y no hagas esto, entonces son condiciones imposibles, porque un ladrón puede cambiar su objetivo, pero no puede volverse uno ladrón. El Tantra dice que no puedes cambiar al hombre, al menos que le des técnicas auténticas con las que cambiar. Con solo predicar no se cambia nada. Y lo puede ver el mundo entero. Lo que dice el Tantra está escrito en el mundo entero. Tanto predicador, tanto moralizador, tantos sacerdotes, predicadores, el mundo entero está lleno de ello. Y sin embargo, sigue siendo todo feo y moral. Por eso está sucediendo esto. Pasará lo mismo si entregas los hospitales a los predicadores. Irán allí y empezarán a predicar. Y harán que todo enfermo sienta: tú tienes la culpa, tú has creado esta enfermedad. Ahora cambiará. Si se entregan los hospitales a los predicadores, ¿en qué condiciones estarán los hospitales? En la misma que está el mundo entero. El Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad. En realidad, enfatizar la moralidad es vil, degradante e inhumano. Si alguien viene a mí y le digo, primero deja el sexo, deja la droga, entonces soy inhumano. El Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad. Esta es la proposición del Tantra, que la mente no es otra cosa que la materia sutil, se puede cambiar. Y una vez que tienes una mente diferente, puedes tener un mundo diferente, porque miras a través de la mente. El mundo que estás viendo, lo estás viendo porque tienes una determinada mente. Cambia la mente y cuando miras, tienes un mundo diferente. Y si no hay mente, eso es lo supremo para el Tantra. Producir un estado en el que no hay mente. Entonces miras un mundo sin intermediarios. Cuando no hay intermediarios, te encuentras con lo real. Cuando ahora no hay nadie entre tú y lo real, entonces nada puede estar distorsionado. De modo que el Tantra dice que cuando no hay mente, ese es el estado de un Vairava, un estado sin mente. Por primera vez, mira al mundo a lo que es. Si tienes una mente, vas creando un mundo, vas proyectando, imponiendo. Así que primero cambia la mente y luego cambia de mente a no mente. Y estos 112 métodos pueden ayudar a todos y cada uno. Cualquier método específico puede no ser útil para ti. Por eso Shiva va describiendo muchos métodos. Elige cualquiera que sea el método que vaya bien contigo. No es difícil saber cuál es el apropiado para ti. Trataremos de comprender cada uno de los métodos y cómo elegir para ti mismo un método que pueda cambiarte a ti y a tu mente. Esta comprensión, este entendimiento será una necesidad básica, pero no es el fin. Cualquier cosa de la que hable aquí, pruébala. En realidad, cuando pruebas el método apropiado, notas la afinidad inmediatamente.
Así que iré hablando de métodos todos los días. Pruébalos, juega con ellos. Vete a casa y prueba. El método apropiado, cuando das con él, simplemente encaja. Algo explota en ti. Y sabes que este es el método apropiado para ti. Pero se necesita esfuerzo. Y puede que un día te quedes sorprendido de que un método te haya enganchado. Así que mientras esté hablando aquí, paralelamente, ve jugando con estos métodos. Digo jugando, porque no debería ser demasiado serio. Simplemente juega. Puede ser que algo sea apropiado para ti. Si es apropiado para ti, sé serio. Y profundiza intensamente, honestamente, con toda tu energía, con toda tu mente. Pero antes de eso, simplemente juega. He comprobado que mientras estás jugando, tu mente está más abierta. Cuando estás serio, tu mente no está tan abierta, está cerrada. Así que simplemente juega. Simplemente juega. Los métodos son sencillos. Toma un método y juega con él durante 3 días por lo menos. Si te produce una cierta sensación de afinidad, si te produce una cierta sensación de bienestar, si te produce una sensación de que es apropiado para ti, entonces tómatelo en serio. Entonces olvídate de los demás, no juegues con otros métodos. Persevera en ese, al menos durante 3 meses. Los milagros son posibles. Lo único importante es que la técnica debe ser apropiada para ti. Si la técnica no es apropiada para ti, entonces no sucede nada. Entonces puedes sentir con ella durante vidas enteras, pero no sucederá nada. Si el método es apropiado para ti, entonces incluso 3 minutos son suficientes. Así es que estos 112 métodos pueden ser una experiencia milagrosa para ti. O pueden ser simplemente algo que escuchas. Depende de ti. Iré describiendo cada método desde tantos ángulos como sea posible. Si te ves conectado con él, juega durante 3 días. Si notas que va contigo, si notas que algo encaja en ti, continúa con él durante 3 meses. La vida es un milagro. Si no has conocido su misterio, eso solo indica que no conoces la técnica para abordarla. Shiva propone 112 métodos. Son todos los métodos posibles. Si nada encaja y nada te produce la sensación de que son para ti, entonces no queda ninguno. Ningún método para ti. Recuérdalo. Entonces, olvídate de la espiritualidad y sé feliz. Esto no es para ti. Pero estos 112 métodos son para toda la humanidad, para todas las eras que han pasado y para todas las eras que aún están por venir. En ningún momento ha habido un solo hombre, y nunca lo habrá, que pueda decir: estos 112 métodos son todos ellos inútiles para mí. Imposible. Eso es imposible. Todos los tipos de mentes han sido tomados en consideración. A cada tipo posible de mente se le ha dado una técnica en el Tantra. Hay muchas técnicas para las que no existe ningún hombre todavía. Son para el futuro. Hay muchas técnicas para que no existe un hombre ahora. Son para el pasado. Pero no tengas miedo. Hay muchos métodos que son para ti. Así que empezamos este viaje desde mañana.